Entonces, Dios le reveló el verdadero significado a Ezequiel: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente perdidos. Pero yo les digo, voy a abrir sus tumbas y los sacaré de ellas, les daré vida y los llevaré de regreso a su tierra. Cuando lo haga, sabrán que yo soy el Señor, y que he hablado, y lo cumpliré. Con estas palabras, Dios no solo le estaba mostrando a Ezequiel un milagro físico, sino una profecía de restauración. Aunque el pueblo de Israel se sentía muerto y sin esperanza, Dios prometía devolverles la vida, la esperanza y un futuro. Cuando el poderoso ejército se levantó, Ezequiel se dio cuenta de que no solo estaba presenciando un milagro físico, sino una declaración profética de proporciones épicas. El pueblo de Israel se había sentido derrotado, exiliado, como esos huesos secos en el valle, olvidados por el tiempo y el mundo. Su esperanza había muerto, sus corazones estaban rotos, creyendo que Dios los había abandonado. Pero lo que Ezequiel estaba viendo era una promesa de restauración. Dios le dijo claramente, voy a abrir las tumbas de mi pueblo. No se trataba solo de un milagro simbólico. Era una declaración divina de que Dios estaba a punto de hacer lo imposible, levantar a un pueblo que pensaba que ya no había vuelta atrás, que su historia estaba escrita. Y mientras Ezequiel observaba el ejército de pie, con el viento divino aún fluyendo entre ellos, sintió una verdad más profunda. Este no era solo un mensaje para el pueblo de Israel. Era un mensaje para toda la humanidad. Dios es el único capaz de revivir lo que está muerto. Y no solo en el sentido físico. Los sueños rotos, las vidas que parecen perdidas, las familias destruidas, los corazones que han dejado de creer. Todo lo que el mundo ha declarado muerto, Dios puede resucitarlo. Porque con un solo soplo de su espíritu, todo cambia. La visión de Ezequiel era también un desafío. Dios no solo estaba restaurando al pueblo, les estaba devolviendo su propósito. Los huesos secos que cobraron vida no eran simplemente cuerpos vacíos. Eran un ejército. Dios no nos devuelve la vida solo para existir. Él nos llama a ser parte de su misión, a pelear en su ejército, a llevar esperanza a un mundo lleno de valles de huesos secos. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Cada uno de nosotros ha caminado por su propio valle de huesos secos. Quizás has sentido que tu vida está llena de cicatrices, de fracasos y de sueños que nunca se cumplieron. Quizás te sientes como esos huesos, seco, roto, sin fuerza. Pero en ese momento de desesperación, es cuando Dios te pregunta, al igual que a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? La pregunta no es si tú crees que puedes levantarte, sino si tienes fe suficiente para creer que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Porque Él es el único que puede soplar vida nueva sobre lo que está muerto. Y no solo vida, sino vida en abundancia. Ezequiel entendió que esta visión no era simplemente una historia del pasado. Era una promesa viva y activa para cada generación. Dios estaba diciendo que Él siempre tiene el poder de traer restauración, sin importar cuán devastadora sea la situación. No importa cuán oscuro sea tu valle, cuántos huesos secos haya en tu vida, el aliento de Dios puede traer vida nuevamente. Y lo más impactante es que, en la Biblia, este no fue el único momento en el que Dios mostró su poder para dar vida a lo que estaba muerto. Años después, otro milagro aún más grande ocurrió. En una tumba, la tumba de Jesús, el Hijo de Dios, ocurrió la mayor resurrección de todas. Así como en la visión de Ezequiel, lo que estaba muerto volvió a la vida. La tumba vacía de Jesús no solo representa su victoria sobre la muerte, sino nuestra esperanza eterna de que, con Dios, nunca hay final. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí es donde todo se conecta. El mismo Dios que levantó a esos huesos en el valle, es el mismo que levantó a su Hijo de entre los muertos. Y es el mismo que hoy quiere levantar tu vida, tu esperanza, tu fe. Porque no hay hueso tan seco que Él no pueda restaurar. No hay corazón tan roto que Él no pueda sanar. Cuando Ezequiel salió de aquella visión, el eco de las palabras de Dios resonaba en su corazón, voy a abrir sus tumbas, mi pueblo, y los haré salir. Les daré mi espíritu, y vivirán. Estas palabras eran más que promesas, eran la declaración de una nueva era. Pero,
¿Qué significaba realmente abrir las tumbas? Las tumbas no solo son lugares donde se guardan los cuerpos muertos. En nuestra vida diaria, todos cargamos con tumbas invisibles. Cada sueño que hemos abandonado, cada relación rota, cada esperanza que hemos enterrado profundamente en nuestro corazón, se convierte en una tumba personal. Y lo peor es que, muchas veces, nos acostumbramos a vivir rodeados de esas tumbas. Caminamos entre los restos de lo que pudo haber sido, creyendo que ya no hay vuelta atrás. Pero en ese valle de huesos secos, Dios estaba enviando un mensaje claro: no importa cuántas tumbas hay en tu vida, yo tengo el poder de abrirlas todas. Lo que el mundo ha declarado muerto, yo puedo hacer que viva de nuevo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. No es solo cuestión de restaurar lo que se ha perdido, es cuestión de transformación. Los huesos que Dios revivió no volvieron a ser los mismos de antes. No eran las mismas personas derrotadas que habían caído en batalla. No. Eran un ejército. Dios no solo estaba devolviendo la vida, estaba creando algo nuevo, algo más fuerte. A menudo, pensamos que lo que necesitamos es que Dios nos devuelva lo que perdimos. Pero Dios quiere hacer algo mucho mayor. Él no solo quiere restaurarte, quiere transformarte. Quiere que lo que salga de tu valle no sea lo mismo que entró, sino algo completamente nuevo y poderoso. Piensa en esto, en la historia de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús lo llamó fuera de su tumba, la gente estaba asombrada de ver a un hombre muerto caminar nuevamente. Pero el verdadero milagro no fue solo que Lázaro volviera a la vida, sino que se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. Cada persona que lo veía después, sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Y lo mismo ocurre contigo. Dios no solo quiere que sobrevivas a tus tumbas, quiere que te conviertas en una prueba viva de su poder transformador. Ezequiel entendió que esta visión era un llamado para todo su pueblo, pero también una invitación para cada uno de nosotros. Porque todos pasamos por valles en nuestras vidas, todos enfrentamos momentos donde parece que todo está perdido. Pero en esos momentos, es cuando más necesitamos recordar que Dios no ha terminado con nosotros. Cuando el ejército se levantó en ese valle, no fue solo por las palabras de Ezequiel, sino por el aliento de Dios que sopló sobre ellos. Ese mismo aliento es el que dio vida a Adán, el que resucitó a Cristo, y el que está disponible para cada uno de nosotros hoy. Porque Dios sigue soplando vida sobre los corazones quebrantados, sobre los sueños enterrados, sobre las tumbas de nuestra desesperanza. Y aquí es donde llega el verdadero poder de esta historia. No importa cuán seca esté tu vida, no importa cuántos huesos veas a tu alrededor, no importa cuántas tumbas hayas cavado en tu corazón. Dios sigue siendo el Dios que abre tumbas. Él es el Dios que convierte el polvo en vida, el Dios que transforma lo que el mundo ha descartado en su mayor obra de arte. Tal vez sientes que has estado caminando en tu propio valle de huesos secos por mucho tiempo. Tal vez has perdido la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Pero quiero que escuches esto hoy: Dios no ha terminado contigo. Él nunca lo está. Aun si todo parece muerto, aun si las circunstancias te dicen que no hay futuro, Dios tiene la última palabra. El Valle de los Huesos Secos es una historia de transformación total. No es solo sobre restaurar lo perdido, es sobre redescubrir quién eres en las manos del Creador. Es sobre comprender que cuando Dios sopla su espíritu sobre ti, te conviertes en alguien nuevo. Eres parte de su ejército. No solo te levantas con propósito, con fuerza, con una misión. Y nada, ni siquiera la muerte, puede detener el poder de Dios obrando en ti. Recuerda esto: así como los huesos en ese valle cobraron vida, tu historia aún no ha terminado. Dios está soplando sobre ti, y lo que parece imposible, pronto será posible. Porque con Dios, siempre hay esperanza, siempre hay vida, siempre hay un futuro. Ezequiel se quedó inmóvil, contemplando lo que acababa de presenciar. El valle, antes un lugar de desolación y muerte, ahora estaba lleno de cuerpos restaurados. Pero algo faltaba: aunque estaban completos físicamente, esos cuerpos seguían sin vida. El profeta sabía que el proceso aún no había terminado. Sintió la mirada de Dios sobre él, como si esperara el siguiente paso. Entonces, la voz de Dios habló de nuevo:
esta vez con una instrucción más profunda: hijo de hombre, profetiza al aliento, di al aliento, así dice el Señor soberano, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel entendió lo que debía hacer. Ya no era solo una cuestión de huesos uniéndose, sino de traer el verdadero milagro, la vida. Ezequiel se levantó con una nueva convicción. Con una voz firme, alzó sus manos hacia el cielo y clamó: aliento, ven, sopla vida sobre estos cuerpos vacíos. Un silencio profundo se apoderó del valle. Parecía que el universo entero se había detenido, esperando lo que estaba por suceder. De repente, un rugido ensordecedor resonó por todo el valle. Los 4 vientos, poderosos y feroces, comenzaron a converger desde cada esquina del horizonte. Las nubes giraban y el aire temblaba con una fuerza sobrenatural. Ezequiel sintió el poder del Espíritu de Dios mientras el viento, cargado de vida, se arremolinaba sobre el valle y descendía sobre los cuerpos inertes. Uno por uno, los cuerpos comenzaron a moverse. Un resplandor cálido emanaba de ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, se llenaron de vida. Los ojos que antes estaban vacíos, ahora brillaban con una chispa de vitalidad. Los cuerpos se irguieron lentamente, como si despertaran de un largo sueño. El valle, que alguna vez estuvo lleno de huesos secos, ahora estaba habitado por un ejército completamente vivo y poderoso. Ezequiel observaba con asombro cómo ese ejército, restaurado y fortalecido, se levantaba. Ya no eran los mismos que habían caído en la batalla. Estos hombres y mujeres, resucitados por el aliento de Dios, eran ahora algo completamente nuevo. No solo estaban vivos, eran el ejército de Dios, una fuerza imparable destinada a cumplir su propósito en la tierra. Dios, viendo la transformación completa, habló a Ezequiel con palabras llenas de promesa: este es mi pueblo. Así como he dado vida a estos huesos, también abriré las tumbas de los corazones de mi pueblo. Soplaré vida en ellos y los traeré de vuelta. Lo que estaba muerto vivirá de nuevo, y sabrán que yo soy el Señor. Las palabras de Dios no eran solo para ese ejército, eran para todos. Dios no solo restaura lo perdido, lo transforma en algo nuevo, algo más grande, algo más fuerte. El ejército de los huesos secos representaba a cada persona que alguna vez se había sentido derrotada, rota o sin esperanza. Ezequiel comprendió el mensaje en su totalidad. Este no era solo un acto de resurrección física, era un símbolo de la transformación espiritual que Dios puede hacer en cada vida. Dios no solo quiere que recuperes lo que perdiste, quiere hacerte más fuerte, más sabio, y más valiente que antes. Ezequiel, inmóvil en medio del valle, aún sentía el peso del momento. Aunque los cuerpos estaban completos, algo vital faltaba: el aliento de vida. Todo estaba en silencio, como si el mismo tiempo hubiera detenido su curso. El profeta entendía que solo faltaba un paso para culminar este asombroso acto de resurrección. El ejército estaba allí, pero sin el Espíritu de Dios, seguían siendo cuerpos vacíos. Ezequiel cerró los ojos, buscando en su interior las palabras que sabía que necesitaba pronunciar. Entonces, la voz de Dios resonó en su mente una vez más: hijo de hombre, llama al aliento. Invoca los 4 vientos y diles: soplen sobre estos muertos, para que vivan. Con un poder que no venía de él mismo, Ezequiel levantó sus manos hacia el cielo. Sentía el peso de la autoridad divina en cada palabra que pronunciaba. Oh aliento, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos muertos y dales vida. El aire se volvió denso, como si la creación entera estuviera reteniendo el aliento en espera de lo que sucedería. De repente, el viento comenzó a soplar. Primero un suave susurro, como una brisa leve que recorría el valle. Pero pronto, los 4 vientos se arremolinaron, juntándose en una ráfaga poderosa. Los vientos eran como un rugido divino, girando con una fuerza sobrenatural, sacudiendo la tierra bajo los pies de Ezequiel. El viento no solo traía movimiento, traía vida. El aliento de Dios descendió sobre los cuerpos. Al principio, fue como un destello en los ojos de los restaurados, un pequeño brillo que surgía de la nada. Luego, los cuerpos empezaron a respirar. Ezequiel lo sintió, un soplo profundo que provenía de lo más profundo de sus almas. Los cuerpos se alzaron, primero tambaleantes,
luego con firmeza. El sonido de cientos de pechos respirando por primera vez llenaba el aire. Ezequiel observaba, asombrado, cómo ese ejército cobraba vida. No eran simples cuerpos que habían resucitado. Era algo más grande, algo más poderoso. Se alzaban como un ejército invencible, más fuertes y más determinados que nunca. Eran una fuerza destinada a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Dios habló de nuevo, esta vez con palabras que resonarían por generaciones: este es mi pueblo. Así como les he dado vida a estos huesos, así también le daré vida a mi pueblo. Yo los sacaré de sus tumbas. Yo los restauraré. Soplaré mi espíritu sobre ellos, y vivirán. Sabrán que yo soy el Señor, y que no hay nada muerto que no pueda revivir en mis manos. En ese instante, Ezequiel comprendió el verdadero poder de la visión. No se trataba solo de un milagro físico, era una profecía espiritual para toda la humanidad. No importa cuán seco, muerto o desesperado esté tu valle, el aliento de Dios es suficiente para dar nueva vida a lo imposible. No solo restaura lo que fue, sino que transforma en algo mucho más poderoso. El valle de huesos secos había sido testigo de algo más que un simple acto de resurrección. Había visto la creación de un ejército imparable. Cada vida restaurada representaba una historia, una batalla, un sueño roto que ahora cobraba vida con un propósito renovado. Ezequiel lo sabía, este era solo el comienzo.